Bien, buenas tardes a todos los asistentes. Como siempre, agradeceré confirmar a través del chat si se ve la presentación con normalidad y si se tiene audio con normalidad. Mientras tanto, vamos avanzando. Si tuvieran alguna dificultad, me la hacen saber. Sean bienvenidos a esta presentación de hoy acerca del portafolio DSS. Mi nombre es Daniel Suárez, gerente de producto de Dawa Technology Perú. La invitación de hoy, como de costumbre, gracias a nuestro distribuidor Digicor, para poder hacer llegar este y otros temas de interés acerca de nuestro portafolio. Tengo confirmado el título como portafolio de monitoreo, pero básicamente consideremos que se centra en el portafolio de solución DSS. Aún así, es bueno acotar, considerar que también tenemos como parte de una solución para centro de control, lo cual podría considerarse parte del monitoreo, otros portafolios como la parte de almacenamiento extendido, storage, y también la parte de display, ¿no? Lo que llamamos video wall, desde los controladores, o matrices, o decoder, como se quiera interpretar o llamar, dependiendo pues también el nivel de producto o la capacidad del producto, y la parte justamente de las pantallas, ¿no? Los complementos a esto pueden ser estaciones, pueden ser los joysticks. A todo esto básicamente se considera una gestión de distintas soluciones, por supuesto principalmente las de videovigilancia, CCTV, pero también se pueden gestionar pues otras soluciones. En este caso, justamente por ello es que nos centramos hoy en el portafolio DSS, que es justamente la parte de gestión, la que engloba o administra justamente todo lo que estamos mencionando. Bien, no he tenido confirmación en el chat, espero que sí se tenga audio y vista con normalidad. Como siempre, antes de continuar, les recuerdo que tenemos el módulo de preguntas o de chat para que vayan dejando las consultas respectivas al tema conforme vayamos desarrollando. Bien, en esta oportunidad vamos a tener que avanzar con una presentación que está en inglés. Esta no la tenemos aún traducida, pero básicamente las explicaciones que se puedan realizar sobre ella y las imágenes son las que más nos apoyan. Entonces, bueno, vamos a dar inicio. Tenemos un panorama general, las funciones más importantes de estas plataformas, las aplicaciones, que bueno, es algo bastante conocido. Y algo importante al final, una lista comparativa para tener una mejor noción de qué tipo de producto de este portafolio es el que deberíamos utilizar. Un segundito aquí, por favor. Bien. En el panorama general podemos apreciar aquí en la parte izquierda una pequeña pirámide que básicamente nos orienta al tipo de producto o en todo caso el producto hacia qué está apuntando principalmente. Tenemos por debajo los productos súper económicos de la serie consumer, los cuales típicamente no se monitorean, no se gestionan. Es más, están principalmente diseñados para un automonitoreo, una solución de hogar o pequeña oficina, pues están hechos para conectarse con cámaras y DVRs económicos o grabadores económicos, los cuales normalmente monitoreo desde la aplicación de smartphone. No suelo instalarme un software porque no necesito un monitoreo continuo, permanente o tan frecuente, inclusive si no es más amigable hacerlo desde la aplicación. Entonces, a partir de
proyectos, vamos a decir, relativamente considerables. Esto es, valga la redundancia y resaltar, que es relativo porque hay muchos pues que pueden tener una cantidad, entre comillas, pequeña de cámaras, pero tener una necesidad de monitoreo permanente. Otros pueden considerar que su proyecto es un proyecto grande, pero tal vez porque es el más grande que hayan realizado o es de los más grandes que realizan, pero no necesariamente a nivel global o a nivel de nuestra clasificación o portafolio es un proyecto, digamos, grande, puede ser un proyecto mediano, pequeño o SMB, como le llamamos, ¿no? Que básicamente son aquellas soluciones que exigen alguna u otra prestación un poco más profesional, como un software de monitoreo, como algún producto con funciones específicas, un poquito más fuera de lo normal, no necesariamente inclusive en IP, ¿no? Porque algunos piensan que porque dejo análogo y ya trabajo con IP ya es necesariamente el proyecto, pero existen NVRs súper económicos de 4 canales con 4 cámaras IP súper económicas y eso no necesariamente es un proyecto y no necesariamente es para monitorearse en un centro de control, podría ser una solución también doméstica. Entonces, no es porque la solución de productos o de cámaras, en este caso es análogo IP, sino básicamente por la necesidad del mismo proyecto. Entonces, no es realmente lo más importante, si es un buen indicador la cantidad de cámaras o grabadores que se vayan a trabajar, pero más o menos para un poquito hacernos la idea, ¿no? En resumidas cuentas, no tendría mucho sentido tratar de venderle pues un servidor de SS para monitorear, se me ocurre, ¿no? Que puede monitorear 200 cámaras a un pequeño usuario que tiene 4 cámaras, o tal vez uno que tiene 3 tiendas y cada tienda tiene pues 3 DVRs con de repente con cada uno con 4 cámaras. Entonces, es un total de cámaras, vamos a decir 12 cámaras, no es una cantidad tan pequeña o tal vez se considera algo más robusto porque son 3 locales diferentes que se quieren centralizar el monitoreo, pero en este caso puedo elegir un software libre o elegir alguna otra solución que convenga más porque justamente apunta en este caso a hacer algo simple y económico, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, estas soluciones apuntan para cierto nivel de proyecto, pero definitivamente no están parametrizadas. O sea, si tenemos una necesidad de utilizarlo para pocas cámaras y pocas, repito, es un término relativo, pues lo podemos usar. Tampoco es que estemos obligados o sea necesario, ¿no? Tenemos múltiples alternativas, desde el software gratuito hasta la parte licenciada o la parte de hardware que es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Eso para considerarse desde el inicio. Creo que hay una observación. A ver, permítame, voy a tratar de utilizar otro micrófono, parece que hay un poco de dificultades con el audio. Hola, hola. A ver si fueron tan amables ahora de confirmarme si el audio ha mejorado. Me decían que se escuchaba un eco o algo así. Bien. Ah, bueno. Hola, hola. Eh, Ahora, no sé si es la tarjeta de audio. Ah, perfecto, me confirman que ahora sí, excelente. Bien, continuamos. Entonces les decía, al final esto es una solución orientada no para necesariamente para lo más económico, pero definitivamente si queremos usarlo y podemos usarlo, pues tenemos aquí diversas alternativas que van desde lo gratuito, algo parecido al software Smart PCS que ya utilizábamos, que definitivamente sirve para a realizar pues un tipo de monitoreo centralizado de manera práctica, de manera bastante
sencilla y sobre todo sin costo, ¿no? Obviamente con ciertas limitaciones, y la mayoría de estas limitaciones pasa por el tema de anchos de banda o de transmisión, más que realmente del hardware o del software o de las cámaras y DVRs que quiera monitorear. Todo esto el software lo puede hacer, pero básicamente exige ciertas condiciones de infraestructura, de red, que a veces no la tenemos, entonces tenemos que buscar soluciones forzadas, ¿no? Y por supuesto hacia arriba tenemos toda la posibilidad de seguir escalando hasta megaproyectos. Muchos de estos están ya realizados enteros con la marca de agua. Probablemente alguien diga, ¿y en Perú dónde están? Pues existen proyectos tal vez no tan grandes como otras partes del mundo, pero tenemos centros de control de municipalidades y empresas privadas bastante grandes que están pues ya desarrolladas con la marca. No son los más grandes del mundo, pero en Europa, en Asia tenemos pues obviamente proyectos mucho más grandes. Y esto no es porque la marca no esté suficientemente posicionada, sino porque aquí no se suelen trabajar proyectos tan grandes, y esto por una realidad de la región y del país, ¿no? Económicamente hablando bueno, hablando de cuestiones de desarrollo en todo caso. Bien, luego, luego de enfocar esto para soluciones SMB o soluciones enterprise o digamos, de empresas, de gobierno, etcétera, existe una solución más robusta que está aquí catalogada como en la pirámide como G y T, que sería algo como la parte de gobierno y transporte. Se remarca aquí, ¿por qué? Porque existen soluciones o variantes que no están en esta presentación de hoy, que se desprenden o que nacen de esta idea o de esta plataforma DSS para ofrecer una solución aún más específica. Por ejemplo, existe la solución DSS Safe City, es una versión de esta solución DSS específicamente para seguridad ciudadana con ciertos módulos especiales que van orientados para eso mismo, ¿no? Para seguridad ciudadana, con gestión de ciertos productos específicos o con ciertas cuestiones que el software o la plataforma pueden hacer, que obviamente ya aplican para un proyecto más complejo y sobre todo más costoso. Entonces nos vamos a enfocar en el centro, en lo que la mayoría puede utilizar, no dejando o sin dejar de lado la salvedad, sin tener que explicar mucho hoy, solamente la salvedad de que el DSS Express, el software que ha reemplazado a Smart PSS, es la versión libre gratuita que la podrían usar para la base de la pirámide, ¿no? La parte azul que dice ultra low y consumer, es decir, para los productos económicos básicos, aquellos que nos enfocamos básicamente en precio y queremos un monitoreo en una PC de alguna manera centralizado y que sea gratuito, ¿no? Entonces tenemos una solución para eso también. Luego tenemos pues dos partes en el lado derecho, una columna que dice DSS All-in-One, la otra que dice DSS Software, y en ambos casos tenemos dos niveles, el nivel básico y el nivel avanzado, por decirlo o por catalogarlo de una forma. En el caso de los DSS All-in-One es el producto todo en uno, como lo dice en inglés, es decir, es un hardware propio de la marca, con una carcasa parecida al de un NVR o al de un otro producto de DAWA, y que viene con un software servidor embebido, con una interfaz o plataforma, pues, muy similar a la que vemos en versión PC, algo de alguna manera parecido a la interfaz de un grabador, solo que tiene pues más módulos y más cuestiones que programar. Y de alguna manera lo que tiene o la plataforma que tiene embebido es la plataforma de servidor, donde básicamente se hacen configuraciones generales, ¿no? Del sistema, de permisos, de usuarios, es más, ni siquiera exactamente de usuarios, sino de accesos a la plataforma, configuraciones de red, de puertos y ese tipo de cosas. Mientras que una vez que yo trabajo con este tipo de hardware, necesito de todas maneras un cliente. Con esto ya estoy anticipándome a aclarar que toda esta plataforma DSS trabaja en modo cliente-servidor. Cualquiera de las versiones que tenga trabajan en modo cliente-servidor. En este caso, el servidor sería el DSS All-in-One, su interfaz de servidor para configuraciones que mencionaba, pero necesito instalar el cliente en una estación de trabajo, una workstation o una PC, si fuera el caso. Este software lo voy a descargar directamente al conectarme al servidor por red, pues voy a encontrar una opción que dice descarga el cliente, la cual se descarga desde el mismo servidor, digamos que está ahí disponible para jalarlo a la PC, para instalarlo y tener una interfaz
tipo BMS, ¿no? Una interfaz como el Smart PCS o como el DSS Express, si ya lo han revisado, donde tenemos los módulos para visualizar las cámaras, para configurarlas, para agregarlas al sistema, para gestionar los usuarios y todo lo que vamos a ir resaltando un poquito más adelante, lo típico y bueno, y los diferenciadores que podamos tener. Tenemos dos productos DSS 4004 S2, DSS 7016 DS2. Considerar que todas estas nuevas versiones son S2, que tienen pues, vamos a decir, compatibilidad y mejoras para los nuevos productos. Si alguien ya ha tenido experiencia con DSS, probablemente tenga un DSS de hace algunos años, que fue la primera versión, ¿no? No es que se vaya a actualizar o algo por el estilo. Es como si fuera un producto nuevo, algo así, ¿no? Y obviamente si parten de cero, se les va a ofrecer o van a adquirir esta nueva versión de DSS. La diferencia entre el 4004 y el 7016 lo aclaramos un poquito más adelante con detalle, pero básicamente tenemos la versión básica para poca cantidad de canales, poca cantidad de usuarios, vamos a decir todo en general para menos cantidad o menos capacidad, mientras que el DSS 7016 es un hardware más grande que tiene más memoria, más procesamiento para más capacidad de más video, más canales, más de todo finalmente. Como hardware también tienen una diferencia y es que el modelo pequeño soporta discos tipo laptop, vamos a decir en talla 2.5 pulgadas. El DSS 7016 soporta discos de 3.5 pulgadas, vamos a decir los típicos hasta 16 discos. En ambos casos necesitas que al menos haya un disco duro conectado para que el sistema funcione, porque en ese disco duro es donde está instalado el sistema operativo o la base de este servidor, ¿no? Es como tener una PC que te soporta varios discos, pero al menos tienes un disco para que esté instalado tu Windows, algo así. Y con esto existe la posibilidad de grabar en el mismo servidor, es decir, es un servidor que podría servir no solo para gestionar tus cámaras, recibir alertas, visualizar o reproducir, sino también podría servir como grabador. No siempre es la recomendación, pero en la medida de lo posible o conociendo las limitaciones y sabiendo el tamaño del proyecto, la cantidad de cámaras y otros factores, pues podría tener esa posibilidad y tal vez verlo como una ventaja, ¿no? De un equipo todo en uno, un equipo que ya funcionaría también como almacenamiento. Si no, también estos son compatibles con almacenamiento extendido. En el caso del lado derecho de SS Software, tenemos algo bastante parecido. La principal diferencia es que lo que adquieres o lo que instalas es algo virtual. Es simplemente software que lo descargas de la página de DAWA. Tienes dos, digamos, módulos de descarga independiente. Tienes la descarga del servidor, del software servidor, y tienes la descarga bueno, del software cliente. Al igual que en el caso anterior, te descargas el servidor y una vez que instalas el servidor y tienes toda la interfaz de servidor, desde ahí puedes descargar el cliente, al igual que el caso anterior. Principalmente desde la página de agua vas a descargar el software servidor. Ahora, en este caso, al adquirir solamente la parte virtual, necesitas un hardware. Entonces tienes que adquirir un hardware, llámese una máquina tipo servidor, que es la que típicamente cumple con el requerimiento para este nivel de software. Es un software potente y que requiere un hardware potente, ¿no? El detalle lo vemos más adelante, pero de igual forma que el caso All-in-One, existe un hardware más un software. La diferencia es que en la versión All-in-One tú adquieres el hardware ya con el software embebido. En el caso de la versión software, tú adquieres principalmente el software. DAWA te puede vender en tu proyecto junto con el hardware, que solemos trabajar con servidores de la marca Dell, ya que, bueno, los que se han elegido cumplen con los requerimientos. Aún así, podrían contar con un servidor propio, simplemente cumplir con el requerimiento mínimo y en este caso podrían utilizar el propio. Básicamente se recomienda utilizar o adquirir todo junto por un tema de Bien, disculpen la pequeña interrupción aquí.
Sí, había pedido un minuto. Eh, y en ese sentido, pues sí es una recomendación adquirir la versión de ese software con hardware todo junto, pero eso no quita que podrían adquirir únicamente el software. Em, de alguna manera podrían verse en ese sentido muy parecidos, pero cuando veamos el comparativo vamos a ver ciertas diferencias en las cuales hoy por hoy se apuesta y se promueve aún más las soluciones de DSS Express en software porque son más flexibles, sobre todo por el tema de escalar, son más modulares, se puede adquirir licencias, digamos, parte por parte, mientras que si adquiero el software all-in-one, adquiero todo. Si si la versión 7016 es para 2000 canales, pues lo compro y pago el valor de los 2000 canales y ya tengo todo, aun cuando vaya a usar, pues no sé, 700 canales, por poner un ejemplo. En cambio, en el DSS Express y DSS Pro tienes ciertos niveles de escalabilidad un poco más flexibles, por eso es que se promueve aún más. Y en este caso, de manera o a grosso modo, el DSS Express es como que tuviera dos niveles, la versión free, la versión gratuita, con una capacidad o una cantidad de canales, y la versión DSS Express licenciada, en la cual pagas pues el valor de la licencia y escalas al siguiente nivel, se extienden sus capacidades a un máximo. Entonces va del gratuito al licenciado, de un nivel a otro nivel de capacidades, ¿no? Hablando de DSS Express. En DSS Pro, pues tienes mucha más, es un abanico mucho más grande porque tienes distintos módulos, distintas licencias, distintos paquetes y, pues puede llegar a ser mucho más grande, inclusive podrías tener muchos DSS Pro, bueno, muchos entre comillas, pero tener varios DSS Pro, todos en conjunto para gestionar muchísimos canales, ya que obviamente tiene un límite, pero si lo reproduces o lo multiplicas varias veces, pues puedes seguir creciendo en la cantidad de dispositivos a gestionar, siempre teniendo encima de todos estos clientes o servidores clientes, vamos a decir, un servidor máster, ¿no? Entonces, esa es la explicación, vamos a decir, a grosso modo de cómo diferenciarlos y vamos viendo un poco más de detalles ahora sí. A ver, algunos diferenciadores. En el caso de All-in-One, pues esta versión es plug and play, o sea, ya tengo todo listo, solamente necesito pues ponerlo en la red y empezar a agregar los dispositivos, ¿no? Como les dije, teniendo una máquina, te conectas a través de la red, descargas el cliente y tienes la interfaz que más o menos ya conocemos de BMS para todas las gestiones. Y algunas configuraciones básicas iniciales, tal vez, dependiendo del tipo de conexión que hagas, tal vez un tema de puertos, cuestiones un poquito de red, pero no hay mucho necesariamente. Es más, si todo es local, pues no hay casi nada que hacer más que iniciar el trabajo. En el caso de la versión software, pues hay que instalar el software servidor, hay que cumplir los requerimientos del hardware, hay que tener un cliente o una PC o hardware cliente también con requerimientos mínimos. Bueno, esto en el caso del cliente, en ambos casos, los requerimientos mínimos, el detalle lo encontramos en hoja técnica también, de cuáles son los requerimientos mínimos de hardware para el software servidor o cliente. Y en este caso, puedes descargarnos a través de la red, desde el servidor, también el cliente, para poder tener la interfaz tipo BMS y hacer la gestión, ¿no? Eh, en el tema del costo efectivo, bueno, el DSS All-in-One puede tener una buena prestación costo efectiva porque adquieres de una sola todo el paquete, pero en este caso tendrías que considerar que la necesidad que tienes se parece mucho a la capacidad del equipo. Es decir, por ejemplo, tengo una necesidad pues de 1000 canales, pero yo sé que en el tiempo voy a tener 500 más. Entonces, 1500 canales, pues es más práctico de repente comprarme el All-in-One que soporta 2000 canales y pues ya estoy casi listo, ¿no? O ya estoy proyectado. Eh, en el caso de la versión software, es más recomendable por su flexibilidad, sobre todo si piensas escalar, y por eso consideramos que se amolda más al mercado local, puesto que aquí muchos usuarios no pretenden, por más que tengan cierta proyección, tratan de no hacer la inversión desde el inicio, sino invertir lo mínimo. En este caso, podrías invertir lo mínimo para la cantidad de canales o la cantidad de equipos que necesitas gestionar y pues conforme vayas creciendo vas pagando licencias o agregando más servidores DSS según tu necesidad, no necesitas comprarlas desde el inicio. Entonces, creo que el principal enfoque en esta parte. Eh,
En el caso de los escenarios es básicamente los mismos. En el caso del All-in-One con el software, pero la ventaja del software sobre esto es que tiene, por su mayor flexibilidad, tiene más capacidad de gestionar distintos tipos de dispositivos. Lo que sí hay que revisar siempre lo que estoy adquiriendo, qué versión tiene y qué puede y cuánto puede soportar, ya que bajo ciertas actualizaciones podría agregarse módulos o quitarse módulos dependiendo cómo se va comportando la necesidad en el mercado, ¿no? Hablando de la versión BMS básicamente básica, tenemos pues la versión software DSS Express y la versión All-in-One DSS 4004. Todo lo que es DSS software está basado en Windows, mientras que All-in-One está basado en Linux modificado, ¿no? Optimizado, no es un Linux de PC, por lo tanto no está afecto a virus o este tipo de cosas. Así que bueno, tiene su ventaja, mientras que la versión expreso de software tiene la ventaja de ser instalable en muchas versiones de Windows, así que podría utilizar, entre comillas, casi cualquier hardware para poder trabajar. El SS Express básico te ofrece 64 canales de video, pero los puedes expandir hasta 256 canales vía licencia. Como te dije, el DSS Express lo descargas de la página de DAWA de forma gratuita y ya puedes usarlo al igual que el Smart PCS con hasta 64 canales. Si adquieres la licencia a través de tu canal distribuidor, bueno, se paga el valor, se recibe un código que hay que cargar a tu software para que automáticamente se extienda. Y esto se valida en línea, así que no es que voy a buscar un crack o algún tipo de artificio que algunos a veces suelen buscar, ¿no? Esto se va a validar siempre en línea y en este caso se extiende a su nivel máximo el DSS Express, ¿no? Ya más adelante vamos a detallar mucho más, que no solamente es más canales de video, sino algunos otros factores y tipos de conexión. En el caso de la versión de CC4004, tú lo adquieres y de entrada ya soporta los 256 canales, pagas directamente por todo ello. Así que se sugiere para proyectos no tan pequeños, sino vamos a decir relativamente medianos. Eh, y en este caso, pues la versión software se sugiere para usuarios que ya tienen un hardware, ¿no? Que tienen una PC, una máquina suficientemente robusta para gestionar tanto video y le instalo el software, mientras que si alguien no tiene ni hardware ni software, pues, y tiene la necesidad de una buena cantidad de canales de video, pues tranquilamente puede adquirir directamente el DSS4004, ¿no? La versión All-in-One. También si tienes alguna necesidad que abarca no solamente cámaras, sino tal vez videoporteros y control de acceso, pues el DSS4004 de entrada ya te beneficia, ya te sirve con cierta cantidad de dispositivos soportados. Es decir, no solamente soporta 256 canales de video, sino también soporta cierta cantidad de VTOs, VTH, dispositivos de videoportero o paneles o dispositivos all-in-one o standalone, perdón, de control de acceso de DAWA. En ese caso ya sería para un proyecto mediano, ¿no? No tan pequeño. Mientras que la versión de SS Express está enfocada principalmente en video, aunque al pagar la licencia tienes también algunas ventajas adicionales. En el caso, en el caso de la versión professional, de la misma manera tenemos la versión software a la izquierda y la versión all-in-one a la derecha, ¿no? Ya para proyectos de medianos en adelante. Definitivamente nadie va a adquirir un DSS Pro ni un DSS 7016 para un proyecto tan pequeño. En ese caso tenemos las opciones que hemos mencionado anteriormente y es probable que la mayoría empiece con un DSS Express Free y vaya pagando la licencia según su necesidad. Pero es bueno proyectarse porque el DSS Pro empieza desde un nivel medio y permite ir escalando. Ahora, a esto le voy a agregar una, vamos a decir, noticia, por decirlo de alguna manera, para el mercado local, y es que ya existe una evolución de el portafolio DSS software. Estas versiones que se continúan promocionando en el mercado son las versiones 7. Ya la versión 8 fue lanzada, ya hay información en la web y en la página de DAWA al respecto. Y podemos encontrar para nuestro mercado, como aplicación en nuestro mercado, algunas ventajas en la nueva versión
y tal vez algunas las podamos ver como desventajas. Ya en su momento, cuando sea un lanzamiento de esta versión de DSS8, se podrá detallar aún más. Pero es bueno saber que existe, es bueno hacer las consultas respectivas si vamos a trabajar con DSS para iniciar con pie derecho, para iniciar de forma adecuada. Probablemente tengas un proyecto que amerita tener DSS Pro, pero tal vez te convenga tener DSS versión 8 y no versión 7, o tal vez sea lo contrario. Esto va a depender de la necesidad. Por ejemplo, eh, por resaltar algo, solo un detalle, pero me parece súper importante, y es, si tú trabajas con la versión actual o disponible ya de DSS versión 7, si tú adquieres DSS Express versión 7, pues te descargas la gratuita de la página de DAWA, tienes el límite. Si pagas la licencia, pues escalas a otro nivel, un poco más completo, y se acabó. Eso es todo en DSS Express, versión 7. Si adquieres DSS Pro versión 7, pues pagas por un valor por cierta capacidad y luego puedes agregar licencias, digamos una licencia base que te brinda una buena cantidad. Es como iniciar como algo parecido al DSS Express licenciado. No exactamente eso, pero para darnos la idea de que no empieza de un nivel tan básico, empieza de un nivel medio en capacidades. Luego vas pagando licencias o módulos para ir escalando hasta llegar a su capacidad máxima, y si no tienes posibilidad en DSS Pro, lo cual no hay en DSS Express, tienes posibilidad de adjuntar más servidores para seguir escalando y gestionarlos desde otro servidor que funciona como maestro. Eso en DSS Express no hay. En DSS Express es un solo servidor, un servidor único. Llegas a su máxima capacidad y eso es todo. Mientras que en Pro podría seguir adjuntando más servidores. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si yo escalé del Express Free al Express licenciado y sigo creciendo y me sigue quedando pequeño? No puedo migrar a DSS Pro. Tengo que comprar desde cero, o como si, digamos, dejar de lado lo que adquirí el DSS Express y comprar DSS Pro y empezar pues de nuevo y seguir agregando las licencias que necesite. Es decir, no puedo escalar de DSS Express a DSS Pro en versión 7. Pero en versión 8 sí es posible. Entonces, si tú tienes una proyección de crecer y de repente todavía no estás al nivel de adquirir DSS 8, tal vez te convenga adquirir DSS Express versión 8. Y cuando vayas creciendo, puedas migrar de DSS Express a DSS Pro, es decir, seguir saltando y seguir escalando. Por ejemplo, esa sería una situación en la que sí te convendría ya adquirir la nueva versión. Es, vamos a decir, bastante nueva, pero ya se puede adquirir. Y en otros casos, pues tal vez no te convenga. Por ejemplo, para terminar de cerrar esta idea, algunos necesitan adquirir la versión gratuita para probar y tienen pues algunas cámaras y tienen un videoportero y un control de acceso. Entonces, el DSS Express versión 7 te ofrece un poquito de cada cosa, pero al final tiene todo. Todo entre comillas, es decir, tiene cámara, videoportero, etcétera. Entonces, te da un poquito a probar de todo, te da esa posibilidad, mientras que el DSS versión 8 no. El DSS 8 está principalmente enfocado para video y todo lo demás que tú quieras adicionar suele ser licenciado, suelen ser licencias adicionales por las cuales hay que pagar. Entonces, en el Express, en la versión básica 8, en la nueva versión, tú adquieres el DSS Express gratuito, versión 8, y solo tienes videos CTV. Y si quisieras poner un videoportero o un control de acceso, tienes que pagar la licencia y se convierte en DSS Express licenciado, versión 8. En cambio, en la versión 7 no. Te descargas la versión gratuita de DSS Express versión 7 y tienes canales de video y algunos de videoportero y algunos de acceso, algo así. No es, digamos, no es tal vez exactamente como se los planteo, pero más o menos es para tener la idea de que en ciertas situaciones la versión 8 puede tener ventajas, en otras tal vez podamos ver en algunas situaciones ventajosas en la versión 7. Entonces, es bueno consultar, repasar esta información, proyectarme a lo que quiero hacer y saber que me conviene, y sobre todo sabemos que muchos van a querer iniciar con una versión gratuita antes de pagar cualquier licencia. Tal vez nos toca invertir en un hardware suficientemente robusto para ello. Entonces tenemos múltiples opciones, así que ya me adelanté inclusive comentándoles de la versión 8 que todavía no se está promocionando en un mercado local, pero si tuvieran un proyecto no está de más comentarlo, registrar tal vez su proyecto para que sean orientados de la mejor manera posible de parte, o en todo caso,
con la ayuda también del equipo técnico de DAWA Perú, además de trabajar siempre de la mano con el distribuidor. Eso básicamente, así que en esta versión Pro, pues como estaba mencionando, vas a tener igual una versión software que puede ir en cascada, puede ir adquiriendo más servidores y tener un máster. En la versión 7016, al igual que el caso Express, es sobre Linux, no sobre Windows, ¿no? Un Linux modificado ya preinstalado en el mismo hardware. También tiene la velocidad, perdón, la capacidad de extenderse, pero es más limitado. No puedo agregar servidores en paralelo como lo podría hacer con la versión Pro. Finalmente, la versión DSS Pro en software es la más potente del portafolio, es la más flexible, la más completa y la más potente, la que podría escalar aún más. El DSS Pro puede trabajar con una digamos, una buena capacidad de almacenamiento. Si tuvieras un servidor, un hardware servidor en el cual instalaste DSS Pro, podrías grabar en ese lugar localmente con algunos discos o también podrías hacerlo de forma extendida. La versión 7016 en esa parte es bastante similar. Y bueno, hay que considerar también la capacidad máxima de gestión de cada servidor DSS, que sería hasta 200 terabytes, ¿no? Puedes colocar varios discos, cada disco puede ser de cierta capacidad, pero no puede extender o gestionar más de 200 terabytes en total. Por lo tanto, si tienes DSS 7016 y le colocas, bueno, soporta 16 bahías de discos. Dijimos que el primero es para el sistema. Entonces te quedan 15 discos duros más. Si le colocas los 15 discos que son como máximo hasta 8 teras cada uno, tienes 120 teras en ese mismo hardware, en el mismo 7016. Pero como tu servidor puede gestionar hasta 200 teras, pues te faltan 80 teras más por gestionar. Entonces podrías extenderlo con un EBS, con un servidor o perdón, un storage conectado hacia este DSS, pero en ese caso solo podrías gestionar 80 terabytes más, ¿no? O lo otro es simplemente pues adquirir ese storage y ahí poner los 200 teras y en el DSS pues no grabar, sino simplemente usarlo para la gestión. Eso también podría servirte para liberar carga y que tu sistema DSS no gaste recursos en grabación, sino solamente en recibir video y retransmitir video y obviamente las gestiones, alarmas y todo lo que quieras gestionar. Mientras que el storage se dedicaría exclusivamente en almacenar. Esto ya es, por ejemplo, una sugerencia para cierto tipo o nivel de proyecto, ¿no? En el caso del Pro es bastante más flexible porque todo es virtual, así que la grabación local o remota es bastante parecida, aunque el nivel de capacidad sigue siendo de 200 teras por cada DSS. Bueno, vamos a algunas funciones típicas. Tenemos lo básico, que lo repasaremos rápidamente porque es prácticamente lo que cualquier BMS típicamente ofrece, algunas funciones inteligentes, la parte de aplicación móvil y algunas cuestiones a considerar sobre el sistema, ¿no? Sobre el sistema en general DSS. En la parte básica, permítame aquí un segundito, por favor. Bien, en la parte de funciones básicas, tenemos, por ejemplo, los permisos de usuario, tenemos los dispositivos, que son agregados que pueden ser cámaras, pueden ser grabadores, pueden ser equipos de video wall, de repente de alarma, etcétera, videoporteros. Tenemos los usuarios que van a tener acceso al sistema DSS, ya sea servidor o los clientes, ¿no? Que serían los operadores que se sientan en las workstations, en las estaciones de trabajo a revisar el video, etcétera, etcétera, ¿no? Y tenemos los permisos del sistema, que sería, por ejemplo, la vista en vivo, la reproducción, las alertas, el control del video wall o los video wall, la vista en mapa en IMAP, ¿no? Que es un mapa electrónico, en todo caso una imagen de mapa sobre la cual puedo distribuir de manera física o geográfica, ¿no? Física virtual,
o de una vista geográfica la ubicación de los dispositivos, ¿no? Entonces, este tipo de permisos pueden ser gestionados o distribuidos dependiendo de los usuarios. Podría ser un usuario que tiene acceso a todos los dispositivos y acceso a todos los permisos o, digamos, opciones que tiene el DSS. Podría tener un usuario limitado que solo tiene acceso a ciertos dispositivos y a ciertas opciones del sistema. Tal vez puede ver pero en vivo, pero no puede revisar video grabado, por ejemplo, ¿no? Y usuarios tipo dominio que podrían tener acceso, pues, más o menos limitado según la necesidad. Esta función de Active Directory nos brinda la posibilidad de que la gestión, digamos, a través de los usuarios sea más amigable, tenga mejores prestaciones, en este caso a través de cuentas, eh, con usuarios y passwords, ¿no? Y bueno, el control del dominio en este caso, ¿no? Entonces podemos agrupar, generar pues turnos, departamentos, grupos, niveles de permisos, niveles de usuarios, etcétera. Todo muy, muy flexible desde la plataforma DSS. Puedo realizar una organización tipo transversal, tipo vertical, matricial, etcétera, o de manera, o en tipo cascada en este caso, y de esta manera distribuyo los dispositivos, ¿no? Podrían ser, por ejemplo, una empresa y de esta empresa tiene distintas áreas y cada área tiene pues su grupo de cámaras, de controles de acceso, videoporteros, etcétera, ¿no? Inclusive podría ser la organización principal, el dueño del DSS que se encarga y que podría ser tranquilamente una empresa de monitoreo, y la organización 1, 2 y 3, el segundo nivel, podrían ser sus clientes. Y cada uno de estos clientes tiene internamente distintas áreas. Entonces, esa forma de escalonar los dispositivos permite también que los distintos usuarios tengan acceso a distintos tipos de niveles, ¿no? De esta manera, un cliente podría tener desde la comodidad de su oficina o hogar, tener acceso con su propio cliente instalado, pero solamente a sus dispositivos, no a todos los que tengo en mi servidor principal. Entonces, esa es la flexibilidad que se nos va a permitir. En el caso de la gestión de dispositivos, pues búsquedas automáticas a través de la red, obviamente todo lo que es DAWA, lo que soporte OMBIF inclusive. Como dije, se soporta cámaras IP, DVRs analógicos, NVRs o servidores IBSS, que son los NVRs de inteligencia, equipos de intercomunicador de DAWA, controles de acceso, todo el portafolio de control de acceso que pueden ser controladores, dispositivos standalone, dispositivos de las nuevas series con reconocimiento facial, mientras sean controladores de acceso. Cámaras térmicas inclusive, equipos de video wall, cámaras de tráfico que tienen las funciones de reconocimiento de placa, servidores de inteligencia que son ya para proyectos especiales, equipos EBS que son los storage de DAWA, los equipos de almacenamiento extendido, entre otros. Podemos gestionarlo todo a través de la red, remotamente realizar configuración, modificación, acceso, inicialización, etcétera. Agregar manualmente también con la información necesaria, direcciones IP, nombre de dominio. Existe inclusive la posibilidad de trabajar por autorregistro, que es algo que no se ofrece, por ejemplo, en un DVR o NVR, ¿no? Por ejemplo, tienes un NVR y tú puedes agregar cámaras IP. ¿Cómo las agregas? Con la dirección IP de la cámara y el usuario y contraseña. Si esta cámara está en otro lugar remoto, geográficamente, en otra ciudad, pues la única forma sería que agregues la IP de la cámara. En ese caso necesitarías una IP pública fija en el lugar donde está la cámara para que la cámara tenga pues IP fija, valga la redundancia, y esa sea la IP que agregas al NVR. Finalmente al NVR cualquier cámara va a agregarse por IP. No la agregas por P2P, no la agregas por otro medio. Sin embargo, DSS te permite una opción, el autorregistro, y es que en lugar que el cliente tenga una IP fija, ya sea local o remota, para yo agregarlo a mi lista, ocurre en sentido inverso. Mi servidor, que siempre debería tener, y esto ya hay que tenerlo claro también, siempre el servidor debe tener una IP fija, si es pública para acceso remoto, si es una IP local, pues solamente trabajará con dispositivos en la red local, pero finalmente necesita una IP fija para que se conecte a los dispositivos. En este caso, en el autorregistro, el cliente, por ejemplo, el DVR que está en otro lugar, puede registrarse hacia el servidor, el cual sí tiene IP fija.
y no lo contrario, ¿no? El DVR está en una casa que tiene servicio de internet doméstico con IP dinámica, pero el lugar donde está el servidor tiene IP fija, pública en este caso, en este ejemplo. Entonces, en el DVR ingreso a la sección de red, le agrego, voy a la opción de autorregistro y le agrego la dirección IP del servidor y el puerto y las credenciales necesarias para que se registre. En ese caso, el servidor va a monitorear ese dispositivo, tiene control, configuración, acceso a la información, revisión del video, etcétera, pero la comunicación se estableció en sentido inverso. Fue el cliente el que se registró hacia el servidor y no al revés como típicamente se hace. Entonces, algo importante que ofrece DSS. Y necesario para ciertas soluciones, porque ya más de uno pide ese proyecto en que tengo pues distintos locales a nivel nacional y quiero centralizarlos y verlos remotamente, pero todos tienen servicio de internet doméstico, etcétera, etcétera. Pues si ya saben esa historia, ya saben cuál sería la solución. Con DSS, en este caso, el autorregistro está disponible en las versiones licenciadas y no en las versiones free. Inicialización de dispositivos quiere decir que cualquier dispositivo nuevo lo agregas a la red, el DSS le encuentra y desde ahí le creas su contraseña, le cambias la IP y todo lo que necesitas, aunque sea completamente nuevo. Y por supuesto cualquier tipo de configuración, cambiarle contraseñas, cambiarle la IP, modificar pues las opciones que tenga el dispositivo, todo es perfectamente configurable remotamente. La gestión de video, que es obviamente lo típico, creo que es algo que ya sabemos, visualización en vivo, para ver muchísimas cámaras, en este caso pantallas de hasta 64 canales a la vez. Obviamente la división se hace muy pequeña, habría que tener un monitor muy grande o un video wall para que esto sea lo más eficiente posible, pero finalmente el software te permite dividir en una ventana de hasta 64 canales a la vez. Podrías ver más detalles, podrías gestionar más resolución, obviamente si el hardware es el adecuado, en total, porque puedes reproducir muchas cámaras, todas en alta resolución, compatibilidad con diversas vistas como cámaras ojo de pez, panorámicas, etcétera. Revisión de la información, puedes trabajar con el mapa en vivo y revisar pues la ubicación geográfica, darle un clic y que se reproduzca el video. La opción, por ejemplo, de el de warping o la descomposición que se le hace al ojo de pez en partes para que se vean como si tuviéramos varias cámaras. Y por supuesto corrigiendo en este caso la distorsión o la curvatura que el ojo de pez tiene. El tema de la región de interés, que es un zoom digital que se le hace a una cámara o a un canal para que me muestre detalle. Obviamente si tengo suficiente resolución es de utilidad y puedo navegar, ¿no? Es como una especie de navegación dentro de una pequeña porción de la imagen total. En vivo esto, ¿no? O mientras el video está fluyendo. En el caso, por ejemplo, de cámaras panorámicas, puedes trabajarlas o configurarlas de manera independiente, configurar el seguimiento automático, tener las vistas panorámica y detalle de la PTZ a la vez. Todo esto gracias al Smart PCS, ¿no? Perdón, al DSS Pro o al DSS finalmente. Se puede lograr inclusive con dos dispositivos separados, un ojo de pez más una PTZ, lograr una vista panorámica, como se ve a la derecha, y que la PTZ responda al detalle porque están sincronizadas, ¿no? Si doy clic a tal edificio, pues la PTZ se mueve y me muestra la vista de ese edificio, ¿no? Esto es básicamente una sincronización que la hace el DSS, ¿no? Por ejemplo, esto no lo haría un Smart PCS. Entonces, vayamos dejando de lado Smart PCS, sabemos que estamos acostumbrados, sabemos que nos da una buena cantidad de prestaciones, pero recuerden que ya no se está actualizando, así que deberíamos al menos migrar a DSS Express lo antes posible para familiarizarnos con la nueva plataforma y sobre todo tener más acceso a las nuevas funciones que se brindan, ¿no? El dispositivo de radar es un dispositivo que funciona de manera similar al caso anterior, solo que la parte panorámica no es una imagen visual, sino es un radar que detecta el movimiento y la PTZ responde al detalle enfocando o haciendo zoom a esa parte. Caso de cámaras térmicas de todo tipo, incluyendo las soluciones para pandemia que se lanzaron, térmicas que tienen funciones de fuego, como detección de temperatura, inteligencias de humo, de personas fumando o de inicio de un incendio, etcétera. Todo esto gestionable, administrable, configurable y sobre todo recibir alertas y todo lo que se necesite desde el Smart PCS. En la parte de almacenamiento dijimos es flexible. Por ejemplo, podemos trabajar
en este caso, una grabación centralizada, es decir, podemos tener las cámaras, vamos a utilizar aquí el apuntador, podemos tener las cámaras en la red, obviamente interconectadas con un switch, todas hacia el DSS. El DSS puede ser cualquiera de las versiones DSS que están recibiendo el stream de video para gestionarla, y luego el DSS, después de recibirla, las relanza a través de la red hacia el EBS para un almacenamiento, ¿no? Esto es un almacenamiento centralizado. Otra opción sería un almacenamiento distribuido, que en este caso, por ejemplo, tenemos las cámaras en la red, incluso podrían ser cámaras que tienen su grabador DVR o NVR, los cuales a través de la red primero llegan al sistema de almacenamiento y el DS los de aquí, es decir, del EBS. Al estar en la red podrías conectarlas también directamente, pero en este caso podrías hacerlo de esta manera, ¿no? Entonces, no es que va a solicitar siempre video grabado, porque el video está llegando en tiempo real y ese video que está llegando puede transmitirse en tiempo real también, en vivo hacia el DSS. Pero aquí el DSS le pide información al EBS. Entonces, el EBS tiene tráfico de entrada de todas las cámaras y tráfico de salida. El DSS tiene solo tráfico de entrada, está recibiendo todas las cámaras. Más o menos para que tengamos en cuenta el tráfico de entrada y salida, porque es una característica importante en los storage y en los DSS. El DSS te dice en su hoja técnica cuánto tráfico recibe de entrada, cuánto puede procesar o grabar y cuánto puede retransmitir. Entonces tienes que saber cómo vas a distribuir tu sistema. Mientras que en este lado izquierdo, el DSS es el que tiene tráfico de entrada por las cámaras y tiene tráfico de salida porque los envía a grabar. El EBS solo tiene tráfico de entrada. Entonces están, vamos a decir, en sentido inverso. En este caso estoy explotando al DSS en su tráfico de entrada y salida y al EBS solo en la entrada. Aquí lo contrario. Entonces, consideren eso al momento de hacer dimensionamiento, sobre todo cuando se tienen muchas cámaras. Se suele pedir respuestas exactas para esto, pero no existe una respuesta exacta o algo que alguien te pueda decir. Tienes que calcularlo. Simplemente es qué cámara, qué resolución y cómo lo vas a configurar. Yo no sé cómo lo vas a configurar. Tú debes saber cómo vas a configurar. Si le vas a poner, por ejemplo, 2 megapíxeles, 30 cuadros y una tasa de bit de 2 megas, pues si eso te parece bien o si eso es lo que necesitas, pues esa es tu configuración. Si tienes 50 de estas cámaras, pues tienes 2 megas por 50 cámaras, tienes 100 megas de video transmitiéndose en la red, por lo tanto 100 megabits entrarán a tu EBS y 100 megabits por tu EBS y 100 megabits entrarán al DSS. Más o menos para hacer un ejercicio grueso de lo que tendría que hacer y saber si estoy saturando los tráficos de entrada y salida de DSS o de EBS, ¿no? Como dijimos, también podría ser el caso en que llega al DSS y graba aquí localmente, porque puedo ponerle discos y grabar localmente, sin EBS. También, en este caso, estoy consumiendo tráfico de entrada y estoy consumiendo procesamiento de grabación, que también es un valor que está indicado en la hoja técnica. En el caso de los backup, que es algo importante, eh, bien, en este caso, para realizar un respaldo, yo podría tener pues mi sistema distribuido de cámaras y grabadores, todo lanzarlo a través de la red hacia el EBS, o perdón, hacia el DSS y tener una conexión directa hacia el EBS por iSCSI, que es una conexión, vamos a decir, de alguna manera directa, ¿no? En este caso, ¿no? Y sobre todo de alta velocidad. En este caso tengo que saber si tengo el DSS adecuado para iSCSI. Por ejemplo, necesito DSS Pro o DSS 7016. Si no me equivoco, la versión DSS Express licenciada ya soporta iSCSI. Entonces, eso es lo que tengo que revisar. Si lo que quiero hacer, lo voy a poder hacer con la versión de DSS que estoy pensando o que tengo tal vez, ¿no? Y en este caso para lograr una grabación centralizada. Todo mi video está almacenado aquí, el DSS se encarga básicamente de gestionar y recibir la información o enviarla y recuperarla, en este caso si voy a revisar video grabado desde el EBS. En este caso, flexibilidad también en el almacenamiento. El DSS me permite gestionar
directamente el EBS y decidir en qué discos se graban qué cámaras o qué canales. Entonces yo puedo decirle en este grupo de discos, porque voy a tener que agruparlos, puedo grabar las cámaras del 1 al 20 y en el otro del 40 al 60, etcétera, ¿no? Entonces puedo decidir. De tal manera que ya tengo cierta seguridad a la hora de buscar. O por ejemplo, se me ocurre que este grupo de cámaras, pues quiero que, según mi cálculo, todos estos canales y todo este video me va a ocupar esta cantidad de terabytes y esto, según mi cálculo, me va a durar pues un mes. Aquí probablemente también me dure un mes, según mi cálculo, pero al estar agrupados yo podría retirar estos discos y ponerle discos nuevos, de tal manera que siempre tengo un mes de video salvado, mientras aquí no tengo esa necesidad. Para estas cámaras que, por ejemplo, son menos importantes, pues tener un mes es suficiente y luego no tengo problema en que se sobrescriba, ya que cada ciertos días yo reviso el video y salvo solamente alguna escena puntual, la descargo por la red o por el USB, etcétera, y listo. No necesito salvar todo este video. En cambio, este de aquí sí quiero rescatar todo el video, así que saco los discos y pongo discos nuevos cada mes o cada 2 meses o cada cierto tiempo que yo haya calculado. Entonces, sería, por ejemplo, una aplicación por la cual es de mucha utilidad trabajar agrupación de grabación de ciertos canales en ciertos discos duros. En el caso de la descarga y la reproducción, definitivamente bastante flexible. Puedes revisar, en este caso, video, reproducirlo en reversa. Puedes abrir varios canales a la vez y sincronizarlos para que se vean todos a la misma hora y puedas saber qué estaba pasando en un lado, mientras al otro lado qué más estaba pasando a esa misma hora. Descargar el video en múltiples formatos, desde el propietario hasta MP4, que ya está disponible en grabadores, pero AVI aún no. En DSS Express sí está disponible AVI. Visualización cuadro por cuadro, búsquedas inteligentes, si tu grabador o cámara tienen inteligencia SMD, protección perimetral, detección y reconocimiento facial, toda la inteligencia pues también es buscable, si existe el término, de modo inteligente desde el DSS, reproducción rápida hacia adelante o hacia atrás inclusive, bloqueo de ciertos videos para que no se borren o nadie los borre o los descargues en todo caso, algunas etiquetas o en todo caso marcas sobre el video para que los revises posteriormente con más facilidad o los encuentres con más facilidad inclusive. En este caso, permítame un segundito. En este caso también existe la posibilidad de hacer búsquedas por una secuencia de miniaturas, como más o menos como lo que se ve en edición de video, ¿no? Cuando quieres editar el video y se ve pues una secuencia de fotitos y que te ayudan a visualizar más o menos dónde es la escena o cuál es la parte del video que quieres ver. Entonces, aquí, si yo necesito buscar, por ejemplo, algo específico, tengo que esperar hasta que pase o darle adelantar, retroceder hasta que encuentre. La manera gráfica de vistas en miniatura me permite rápidamente, por ejemplo, ver una imagen de cada 8 minutos y más o menos me doy cuenta cuando todavía estaba este objeto y cuando desapareció. Entonces rápidamente me voy centrando en el tiempo en el que quiero, ¿no? Justo estoy buscando cuando desaparece. Entonces veo el video antes, el cuadro antes sí estaba, el cuadro después ya no estaba. Entonces, en ese pequeño segmento, ahí fue donde desapareció este objeto. Voy estirando en el tiempo, voy reduciendo la secuencia y ahora me sale cuadros cada minuto y así puedo ir reduciendo hasta encontrarlo. Vamos a ver aquí un video demostrativo de cómo opera esto. Me parece que está con audio. Entonces busca a grosso modo la hora o el día, ¿no? En todo caso, porque saben que desapareció de ayer para hoy día, por ejemplo. Entonces filtran y luego empiezan pues a buscar, se empieza a buscar en la línea de tiempo, ¿no? Empezamos la reproducción y luego se solicita, incluso en este caso estamos resaltando un área de interés, o sea, va a hacer la búsqueda por un área determinada, no por toda la escena. En este caso queremos saber cuándo desapareció este objeto, ¿no? O cuándo hubo un cambio en esa pequeña región.
y se solicita la vista en secuencia. Entonces vemos ahí, desde que era de noche se veía en blanco y negro, amaneció, se veía a colores, y bueno, y en todo caso van saltando la secuencia de manera rápida, ¿no? Vamos viajando ahí en el tiempo. Vamos a saltar esto un poquito. Hasta que, por ejemplo, por ahí ya va a encontrar el momento en que ocurre el cambio y pues se va a centrar en esa pequeña parte, ¿no? Ese fue el momento en que desapareció. Entonces, en la vista de secuencia se puede dar cuenta, vamos a retroceder aquí, se puede dar cuenta en el momento en el que todavía estaba ese objeto, el momento en el que ya no está. Y bueno, aquí por suerte se ve justo la mano que está retirando el objeto. Entonces, esa imagen o esa secuencia de miniaturas nos permite rápidamente identificar ciertos instantes de ciertas escenas, ¿no? Y de esta manera puede encontrar más rápido lo que se está buscando. Bien, vamos a saltar esto. Distintos tipos de alerta que ofrece el DSS, video pop-up, es decir, ocurre una alerta y automáticamente te salta la ventana reproduciendo el video, si quieres en vivo o si quieres de la grabación del momento, bueno, probablemente sea un segundo antes, si es que la alerta es tan rápida, del momento en que ocurrió el evento, ¿no? Recibir correos, cosa que ya se usa muy poco, pero todavía está disponible, recibir grabaciones o segmentos de video, que se haga una modificación del video wall, es decir, hay una detección de movimiento en cierto canal y quiero que ese canal automáticamente se muestre en pantalla completa o en la mitad del video wall, pues eso es programable desde DSS. Salidas de alarma, es decir, que un evento, una detección inteligente de persona, de rostro, una detección de movimiento en general, etcétera, me lance una salida de alarma. Y esa salida puede ser una salida de un DVR, de una cámara que está en un lugar remoto, es decir, el DSS controla eventos y gestiona activación de salidas de alarma que pueden ser locales o remotas. Movimiento de PTZs, que se desbloqueen controles de acceso o ocurra alguna situación con los equipos de control de acceso, etcétera. Y todos con distintos tipos de eventos, ¿no? Por ejemplo, un DVR, un error en el sistema, una desconexión de video, pérdida de señal, un canal de video específico que detecta movimiento, por ejemplo, una entrada de alarma de un dispositivo de alarma o de una entrada de alarma de un DVR, una detección de una cámara térmica, un reconocimiento facial, etcétera. Para esto se requiere la aplicación de MSS si queremos recibir esas alertas en la aplicación. No es la aplicación de MSS que usamos a diario, sino es la aplicación DSS. Si estamos usando software DSS, usamos el cliente de smartphone DSS, que también se va a colgar al servidor y cuando lo instalo, que lo encuentro en Play Store, pues lo primero que me pide es cuál es la dirección IP de tu servidor. Si no tengo el servidor, pues esa aplicación no me es de utilidad. El centro de eventos bastante potente, puedes revisar videos en vivo o alarmas, hacer capturas o capturas inclusive automáticas, localizar o en este caso alarmas por localización, con uso del mapa, entre otras cuestiones pues, de alarma, ¿no? El caso de la función de mapa tiene el módulo, tiene la opción de mapa electrónico en tiempo real, o en todo caso servidor de mapa, que puede ser Google o algún otro parecido, que te permite pues ubicar, como dijimos, geográficamente para una búsqueda más interesante. En este caso, por ejemplo, aplicable para seguridad ciudadana. Y el raster map o el rastreo por mapa que te permite identificar un objeto, un elemento que va siendo detectado en secuencia, es decir, lo detecta una cámara, más adelante lo detecta otra cámara, pero el sistema identifica que es el mismo objeto detectado en secuencia, entonces le da una idea de cuál fue el recorrido de ese objeto, en este caso, por ejemplo, un vehículo, porque aparece primero en una cámara, luego en otra, entonces nos da una idea de cuál ha sido el recorrido. Múltiples pantallas, como dijimos ya al inicio, cada pantalla podría ser de una vista de hasta 64 canales, pero
No necesariamente es una vista en vivo, puede ser una pantalla de una vista en vivo o de vista de cámaras en vivo, otra puede ser de reproducción, otra puede ser de lista de eventos o alarmas, otra puede ser de mapa, etc. Control del video wall, pues la gestión de cualquier dispositivo de DAWA, desde los más pequeños que son los encoder, perdón, o decoder, hasta las matrices más grandes como M70 o M60 que pueden gestionar muchísimas pantallas. La matriz o decoder se elegirá dependiendo de cuántos canales se piensan displayar y a qué resolución, también de cuántos monitores se van a gestionar y de qué resolución, y por supuesto también de cuántas entradas de video se le piensa brindar. Tal vez todo ingrese por la red o tal vez quiero conectar una entrada de video puro, ¿no? Por ejemplo, una laptop o un DVR a través de la salida HDMI, insertarle ese video hacia el controlador de video wall, ¿no? También la gestión del joystick o el joystick también ayuda a controlar el video wall directamente o también sirve para o sirve como teclado para un control rápido del software, en este caso del cliente DSS. La transacción por POS es algo que no se ha promovido aquí porque no es algo muy difundido o algo que mucho se use aquí. La mayoría de POS que usan los establecimientos comerciales son POS de Visa o Mastercard, que son otro tipo de POS, y no los que usan los supermercados. Entonces, si tuviéramos esa necesidad, pues creo que el único tipo de usuarios serían los supermercados, los cuales hasta ahora no han visto por conveniente usar este tipo de funcionalidad. En sistema de control de acceso, pues definitivamente tienes opciones como gestión de personas, que es algo importante. Al gestionar las personas o los usuarios, pues a estas se les puede brindar permisos en control de acceso o incluso se puede hacer gestión de asistencia. En el tema de asistencia hay que tener mucho cuidado porque la mayoría del portafolio DSS ya no incluye la parte de asistencia. Tendría que revisar si alguno todavía lo mantiene. Pero esto es básicamente porque la parte de asistencia es más un factor o un trabajo de otra área, del área de recursos humanos y no del área de seguridad. Y todo lo demás que ofrece DAWA pertenecen al área de seguridad, incluyendo el control de acceso, videovigilancia, alarma, videoportero, etcétera. Pero no la asistencia. Por eso es que están un poco separados. Aún así, tienes el software gratuito Smart PSS AC, que está disponible dentro de la herramienta Toolbox en la página de DAWA, que tiene pues la opción de controlar dispositivos de control de acceso y hacer asistencia a la vez, y es un software gratuito. Hablando de gestión de las personas, puedes catalogarlos o clasificarlos por departamento, tener almacenamiento de base de datos de fotos, nombres, detalles, validaciones, autenticación para esos usuarios a través de password, tarjeta, todo se puede gestionar desde el DSS, obviamente dependiendo si tienes el terminal adecuado. No vas a pedirle que cargues huellas cuando no tienes ningún dispositivo que lea huellas, por ejemplo, ¿no? Y también podrías asociarlo con registro de placas de vehículos, ¿no? Para asociar una detección con cámara de reconocimiento de placa y asociarlo a un usuario determinado. Entonces puedes gestionar personas también. Y por supuesto niveles de permisos y autoridades. Gestión de visitantes, algo que se desglosa del punto anterior. Si puedes gestionar usuarios, puedes hacerlo de la misma manera, pero de manera provisional. Esto sería para los visitantes, dándole permisos, accesos a ciertos lugares, a ciertos terminales de control de acceso o intercomunicadores, y por horarios inclusive, ¿no? O por tiempos determinados. Esto lo puede hacer DSS. Gestionar, por supuesto, dispositivos de control de acceso como pues controladores y revisar los eventos de las puertas, si están abiertas o no, quién la abrió, cuándo se abrió, etcétera, etcétera. En el caso de acceso o de chequeo por video, quiere decir que hay una correlación entre el dispositivo de control de acceso y un canal de video que está en el DSS. De tal manera que, por ejemplo, alguien puede reconocerse o identificarse gracias a la cámara, gracias al sistema de video, y el sistema se encarga de validar que es el usuario que está realizando el desbloqueo, ¿no? En este caso es para incrementar el nivel de seguridad, ya que un sistema de control de acceso podría intentar ser vulnerado de alguna manera, ¿no? A través de, por ejemplo, compartir un password, una tarjeta, tratar de burlar la huella si es que no es un dispositivo que lee huella viva. Entonces la cámara ayuda a validar el usuario y lo compara en la base de datos, por ejemplo.
ejemplo, ¿no? de usuarios. Reglas avanzadas por grupos, multitarjeta inclusive, ¿no? Una tarjeta que puede utilizar todo un grupo de usuarios para realizar cierto tipo de desbloqueo de X puertas. Anti-password, que es algo bastante solicitado, ¿no? Que solamente cada usuario pueda ingresar y en secuencia salir y no marcar varios ingresos, etcétera. En el caso de el acceso vehicular también, y pues, se podría trabajar basado en reconocimiento de placas si tenemos la cámara adecuada. El DSS no hace el trabajo lo hace el dispositivo, la cámara o grabador. La inteligencia está en la cámara o el grabador. El DSS lo que hace es gestionar, programar, recibir alertas, generar una regla o relación entre uno y otro dispositivo o entre un usuario y generar algunas condiciones. En este caso se detecta, el usuario hace una llamada si lo necesita y si no, si es reconocido automáticamente, pues se desbloquea la puerta y tiene permiso de ingresar. En este caso sería un control de acceso vehicular. En este caso, protección de la propiedad, de los activos, de los elementos que uno tiene a través de la gestión de alarmas, de cámaras, de controles de acceso, etcétera, pues perfectamente gestionables. En el caso de intercomunicadores también, sobre todo el tema de los sistemas actuales, ¿no? Los grabadores, perdón, los videoporteros que tienen protocolo SIP, que es lo que ahora se promociona, pues pueden ser gestionados desde la plataforma DSS y es el DSS quien se comporta como servidor SIP, lo cual permite no solamente la gestión, los permisos de usuarios, gestionar las llamadas, etcétera, sino que permite por justamente usar el protocolo SIP, que es para voz sobre IP, permite generar un redireccionamiento de la comunicación de audio hacia los teléfonos. Dicho de una manera sencilla, permite comunicar llamada, a diferencia de la solución doméstica que usa la aplicación DMSS. Alguien toca el timbre y te llega una alerta en la aplicación, una notificación de aplicación, como cuando recibes un WhatsApp, tienes que darle clic a la aplicación, pues e interactúas con tu videoportero. En DSS es diferente porque DSS, si alguien hace llamada, el DSS te redirecciona la llamada hacia tu celular, pero no es una llamada GSM, no es una llamada tradicional, sino es una llamada de aplicación, como cuando haces una videollamada por WhatsApp o por Messenger, por ejemplo, ¿no? Entonces, la ventaja es que vas a recibir llamada, tu teléfono va a timbrar, solo que no timbra tu aplicación de teléfono, sino timbra tu aplicación de DSS. Aquí no usa la aplicación DMSS, sino la aplicación DSS para videoporteros. Es una aplicación especial que tiene ese módulo para recibir la llamada o la videollamada. Te timbra, contestas y ya está con la puerta que hizo la llamada. Esto gracias al DSS porque es el que funciona como servidor SIP en este nivel de proyecto. También puedes gestionar pues distintos BTO, puertas. Recuerden que el videoportero o el BTO funciona también como un control de acceso para desbloqueo, lo puedes hacer remotamente, a demanda o por alguna validación de usuario. Bueno, en este caso funciona como servidor SIP, ya lo habíamos mencionado, funciona como un centro de gestión, que es lo que estamos viendo en el módulo del lado izquierdo, y también para el tema de residentes, ¿no? Es decir, los usuarios no necesitan o desde su misma aplicación pueden tener la facilidad de desbloquearse el acceso y no tener que pues autollamarse, vamos a decir, para que tengan que desbloquear sus ingresos. Ya está, esto es una revisión un poco extensa, vamos a decir, de las funciones que puede tener de manera general. Vamos a correr un poquito, antes que nos gane el tiempo, un poquito con las demás funciones. En este caso, la parte de inteligencia, lo más importante es lo que mencionaba ya hace un momento, y es que la inteligencia no la hace el DSS, la hace tu dispositivo de inteligencia, cámara WiseSense, grabador WiseMind, etcétera, etcétera. Y lo que hace tu DSS es generar todas las reglas desde leer la información, recibir las alertas, compatibilizar con las bases de datos o gestionar la base de datos,
generar reglas y consecuencias de eventos. Por ejemplo, si detecta un rostro, quiero que se mueva una PTZ, eso lo puedes programar desde tu DSS, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué te permite? Bueno, te permite compatibilizar con el reconocimiento facial, con el reconocimiento de placas, con el conteo de personas, con la protección perimetral y todas las funciones de WiSense como detección de personas, etc. En el caso de reconocimiento facial, según el tipo de producto, puedes tener o hacer, perdón, creo que aquí había un video, ¿sí? Básicamente todos los niveles de reconocimiento facial, desde la detección y registro, como se ve en el lado derecho, y comparación con la base de datos, hasta los mosaicos, que ya son parte de WisMind, que no los tienes en WiSense, donde puedes pues rápidamente hacer una revisión. La búsqueda inteligente también, como lo harías desde un DVR inteligente. En este caso, si tienes cámaras con inteligencia, el DSS gestiona todos los canales y te hace la misma función, pero para todas las cámaras con inteligencia que tengas agregadas, ¿no? Por ejemplo, haces una búsqueda de un rostro, este rostro puede haber sido detectado por una cámara o por otra. Entonces, no es lo mismo buscarlo en la cámara que buscarlo en el DSS que gestiona todas las cámaras o todos los canales. En este caso, hacer búsqueda o un rastreo por rostro, como al igual que mencionábamos hace un momento con un vehículo, si una cámara detecta un rostro de manera secuencial, pues te da la idea de cuál fue el recorrido de esa persona, ¿verdad? Entonces, también es algo súper importante. Generación de atributos, lo que sería la detección facial, ¿no? Te va detectando y te va a registrar información de las personas, pero lo que te permite hacer DSS es gestionar la información, hacer estadística, inclusive o reportes de esta información. Por ejemplo, cuántos varones y cuántas mujeres están ingresando o cuántas personas ingresan sin mascarilla por mes, etcétera. Bien, en el caso de la parte vehicular, también, vamos a tratar de correr un poquito. Por ejemplo, tenemos las funciones como la detección de placa y con esto alertas por lista negra, lista blanca, clientes VIP. Podemos compatibilizar con las funciones de, por ejemplo, estacionamiento ilegal, gestión del tráfico. Bueno, la parte de tráfico ya va para el DSS especial que habíamos hablado, mencionado al inicio, la versión Safe City, pero entre otras cosas, cierta funcionalidad que pueda tener tu cámara en cuanto a la parte de placas, las puedes gestionar, por supuesto, DSS, ¿no? Grabaciones, por ejemplo, por placa, ¿no? Haces la revisión, la búsqueda, aplicas los filtros, qué estás buscando, o qué tipo de placa, o qué tipo de vehículo, y filtrando las características, puedes tener las coincidencias, ¿no? Y buscar, pues, el vehículo que es de tu necesidad. Y a manera de lista, por ejemplo, tienes la información de los vehículos detectados y la captura de la placa, además que tienes la placa a manera de caracteres escrita, pues también hay una captura de imagen de la placa. Seguimiento del vehículo, que es lo que decíamos hace un momento, para saber cuál fue la secuencia de recorrido de ese vehículo, pues se detectó en una cámara, luego en otra, pues obviamente el recorrido fue de uno hacia otro punto. Vamos a saltar esto un poquito más. Identificación por lista blanca o lista negra, ¿no? Cuáles fueron detectados o quiénes sí, quiénes no, en qué momento, etc. Por ejemplo, el flujo de personas o conteo de personas. Si tienes la cámara que hace conteo de personas o que hace comportamiento o análisis de comportamiento, pues el sistema te permite configurarlo, generar las alertas y sobre todo acceder a la información estadística respectiva. El mapa de calor también, que es algo que ya hemos comentado muchas veces en otros tipos de charlas, pues es gestionable también, sobre todo los reportes que son de interés aquí, se pueden aplicar con DSS también. En el caso de la protección perimetral y filtro de falsas alertas o digamos, de alertas no necesarias, pues como dijimos, el producto es el que hace el detalle, pero tu sistema te permite pues recibir las alertas respectivas, ¿no? Programar las líneas, las zonas, según lo que soporte tú o tus dispositivos y recibir las alertas necesarias con las condiciones necesarias. Detección de objetivos, ¿no? Aplicando los filtros en las búsquedas, es una búsqueda inteligente de vehículos o de tipo de objetivos que han sido detectados. En este caso, DSS Express es compatible con todos los tipos de objetivos que WiSense o WisMind te ofrezcan. Detección de persona,
de rostro, de vehículo no motorizado y de vehículo motorizado. Bien, en la parte móvil lo que hay que mencionar es que tienes que usar el DSS Mobile Cliente, o sea, si tienes tus cámaras agregadas al servidor DSS y quieres acceder desde el smartphone a esta información, pues necesitas una aplicación que no es DMSS, sino es DSS Mobile. En este caso, si usas la de videoporteros, pues usarás DSS Mobile para BDP. En realidad esta aplicación ya fue actualizada. Ahora, bueno, por un tema de cambios en los desarrolladores, se ha lanzado una aplicación variante, pero básicamente la vamos, inclusive si buscamos con este nombre en Play Store, nos va a entregar la nueva versión que se llama DSS Agile, se escribe Agile con G, BDP, ¿no? Que en este caso es la nueva versión, es una aplicación especial que se conecta a DSS, pero permite las llamadas si tienes videoporteros. O de lo contrario usas DSS Agile, es muy similar, solo que no es especial para BDP, sino es para todo lo demás, ¿no? Para tus cámaras, etcétera, etcétera. Bueno, disponible por supuesto para Android, para iPhone. Y finalmente las partes del sistema a considerar. Por ejemplo, decíamos, si tienes un sistema distribuido, en este caso puedes tener, vamos a usar nuevamente el apuntador, vas a tener pues equipos de CCTV, en este caso cámaras, grabadores, etcétera, todos en la red, que obviamente tienen que ser dimensionados de forma adecuada, tal vez algunos requiera ser gigabit o no, algunos serán PoE o no, te van a permitir tener todos estos intercomunicados en la red. ¿Cómo puedes manejar esto? Puedes tener un servidor DSS que puede ser DSS Pro o puede ser All-in-One, y esto te permite trabajar. Bueno, en este caso se tiene que hacer con DSS Pro, ya este formato ya trabaja con la versión software, por eso es que es la que más se está difundiendo, y vas a trabajar. Por ejemplo, si tuvieras un solo servidor, tienes este servidor conectado a los dispositivos y es una versión muy básica, pero no tiene, digamos, una gestión o tiene una gestión de cierta capacidad de canales, pero tiene un límite. Si tú quisieras exceder ese límite, necesitas más servidores. Pero cuando escalas a más servidores, no es que pasas de 1 a 2 servidores, pasas de 1 a 3 y luego ya serán 4 o 5. ¿Esto por qué? Porque tú, por ejemplo, tenías un servidor único que gestionaba una cantidad de cámaras. Cuando agregaste muchas más cámaras que ya no pueden ser o que es demasiado para un solo servidor, necesitas colocar otro servidor. Pero dos servidores DSS en paralelo no pueden trabajar solos si es que no tienen un máster. Entonces se convierten en servidores esclavos de un máster. Este se encarga simplemente de gestionar el total de servidores y cada servidor se encarga de gestionar su cantidad de dispositivos, bueno, que se le permitan o que se le sean configurados. Entonces, la solución básica sería un servidor con una cantidad de dispositivos y cuando quieres escalar vas a tener más dispositivos y vas a pasar a 3 servidores. Y bueno, si tienes más, no hay problema, puedes tener más servidores esclavos con un solo máster. En el caso de que quieras trabajar con failover, con tipos de redundancia o respaldo, en este caso backup, tienes que considerar lo siguiente. Vas a trabajar con un servidor que es el máster y al lado vas a tener uno como hot standby, ¿no? Por cada servidor tienes que tener su propio respaldo, por cada servidor máster. Entonces, esto quiere decir que tienes dos DSS, ambos están prendidos, pero uno está en standby, está descansando, no está grabando, no está gestionando, no está haciendo nada y no va a hacer nada hasta que el servidor principal no caiga. Lo que hace es sincronizar la información simplemente, es decir, recibe todo lo que el servidor principal tiene para estar preparado, para continuar. Cuando este cae, pues este continúa, pero continúa exactamente del punto en el que él cayó. Él le actualizó, agregaste una cámara, él también ya la tiene. Hiciste un cambio en la configuración, él lo tiene. Recibiste una alarma, él también ya lo tiene registrado. Entonces, no hace nada, entre comillas, de manera manual, no hace nada para el usuario o para el cliente, pero entre servidores están siempre sincronizados
sincronizados, de tal manera que cuando el principal cae, él tiene hasta ese momento toda la información, es una copia fiel hasta ese momento, y él puede continuar haciendo el trabajo, ¿no? Entonces, cualquier situación que se presenta, pues simplemente la comunicación continúa con el que está en stand-by. Está programado para saltar apenas se dé cuenta que el principal no funciona. El caso anterior y este caso pueden trabajar de la mano. Vamos a retroceder. Quiere decir que tú podrías tener un máster con su equipo en hot standby y aparte tener los esclavos que sean necesarios para gestionar una cantidad enorme de cámaras, ¿no? Eso también es posible. Una vez que se restablezca la comunicación, pues el hot standby va a restaurar toda la información al principal para que éste pueda continuar como lo estaba, como era al inicio, ¿no? Es decir, en ningún caso, se debe perder ningún tipo de información. Aquí nos pusieron un comentario que eso haría que sea costosa la solución. Según la hora que veo hace unos minutos, entiendo que eso se mencionaba aquí, ¿verdad? Es saltar de 1 a 3 servidores, es lo que suena un poquito costoso. Pues sí, probablemente sí, pero como dijimos al inicio, pues un usuario que tiene un DSS Pro es un usuario que tiene conciencia del tamaño de su proyecto y de los costos que involucran ese nivel de proyecto. Entonces, estoy seguro que esta parte, si bien es cierto, puede ser costosa, debe ser coherente con lo que costó toda esta parte, un servidor más muchos equipos, ¿no? Entonces, no es que acá tengo 3 cámaras y voy a pagar por un DSS que cuesta como 1000 cámaras y encima voy a tener que pagar pues el triple, ¿no? No es así, o sea, tiene su lógica, pero sí definitivamente no tiene mucho sentido, o en todo caso, tiene mucho sentido pensar que escalar de 1 a 3 pues es tal vez subir 2 escalones en lugar de subir uno, si es que le prestamos atención solo al costo, pero si le prestamos atención a los otros factores como la lógica de trabajo, como la necesidad, como el nivel de respaldo, entonces esa inversión o en todo caso el factor económico resulta ser finalmente no más importante, sino en este caso es necesario, es lógico y por supuesto a este nivel de proyecto pues por supuesto que cualquiera va a apostar por la inversión necesaria para que su proyecto esté perfectamente protegido, seguro, respaldado, etcétera, ¿no? Estamos hablando pues de un proyecto bastante grande ya a ese nivel. Estoy seguro que la mayoría de casos y ya muchos casos han sido instalados con un solo servidor y una gran cantidad de cámaras. Recuerden que si no lo mencioné ya, un DSS Pro puede gestionar 1000 canales y seguramente un proyecto grande aquí puede ser de 100 cámaras, de 200 cámaras. Entonces 1000 cámaras puede ser mucho más de lo que alguien requiera, así que es probable que la mayoría no tenga más de un servidor DSS. Esto básicamente es para saber cómo funcionaría el sistema y si necesito más de un servidor. Nos preguntan si se paga por licencia de cada servidor. Las licencias varían dependiendo si es versión 7, versión 8, si es DSS Pro, si es DSS Express, como más o menos lo mencionaba al inicio. Pero en el caso de ya a este nivel de que estamos explicando que es DSS Pro, pues el DSS Pro tiene muchas licencias y voy a adquirir las licencias que necesite, ¿no? Compro el software que viene con una licencia base, o vamos a decir, hago una compra inicial que incluye una licencia base con una cantidad de canales, no sé, de cámaras, de BDP, etcétera, pero no es su máxima capacidad y puedo seguir pagando licencias para irlo extendiendo hasta su máxima capacidad. Una vez que llego al tope, pues me tocará comprar otro servidor o más servidores y hacer lo propio que ya hemos venido mencionando. No existe la posibilidad de tener, por ejemplo, como en este diagrama, 3 servidores y haber comprado una única licencia, porque cada servidor es independiente en sus licencias. Y en cada uno voy a instalar las licencias necesarias hasta que llegue a su máxima capacidad, porque definitivamente no voy a saltar a un segundo servidor si es que el primero no ha llegado a su máxima capacidad, o al menos a la máxima capacidad que mi proyecto exige. ¿Okay? Entonces de eso se trata. Vamos a saltar ya esta parte. Hablábamos, nos quedamos aquí, el caso de la
capacidad de trabajo N más M. Esto básicamente es un sistema de failover que permite que entre los esclavos también exista redundancia o respaldo. Entonces, tenemos N esclavos y tenemos M redundantes. Esto bueno, las letras N más M básicamente para distinguir de que la cantidad de esclavos y la cantidad de redundantes no tiene que ser la misma necesariamente. Podría hacerlo, pero sería innecesario. Es decir, si tengo pues un máster, encima tengo uno en hot standby, ¿no? Uno de backup ahí. Y el máster está gestionando, pues se supone, más de un esclavo. Debo tener dos esclavos, o tal vez como en este ejemplo tengo 4 esclavos. Si tengo 4 esclavos, estos esclavos que son los que gestionan las cámaras, porque este es el respaldo del máster y el máster está gestionando estos servidores de SS esclavos. Pero ¿qué pasa si uno de estos cae? Esta información tiene que estar respaldada. Esta información no está aquí. Él es un gestor de DSS. Es como si este fuera el servidor y estos fueran las cámaras o DVRs, ¿no? Entonces su trabajo es gestionar DSS, no es hacer una copia de la información. Cada uno de estos tiene que tener su propio, o podría tener, mejor dicho, su respaldo. Pero no es que tengo 4 esclavos y necesito cada uno su respaldo, cuatro espejos. No. El número puede ser menor. En este caso, por ejemplo, tengo 2. Cae uno de estos, pues cualquiera de estos está preparado para entrar automáticamente a saltar, cubriendo toda esa misma información, es decir, teniendo acceso a la misma cantidad de dispositivos, todo lo que haya sido programado automáticamente. Es básicamente una programación de redundancia para que cualquiera de ellos pueda estar listo para cubrir a cualquiera de los que caiga aquí. Me preguntan hasta cuánto se puede dispositivos agregar en DSS. La cantidad de DSS tendría que revisarlo, la verdad es un número que se me fue ahorita, pero en el caso, por ejemplo, del máster, siempre es un máster, podría ser solo uno en hot standby, porque es un único máster. Habría que confirmarles cuántos esclavos sería el máximo, si no me equivoco son 7 u 8. Esto también, bueno, tengo un poco de confusión porque varía en cuanto a la versión 7 o versión 8. Pero lo cierto es que esto se puede aclarar ante cualquier proyecto si no tenemos la respuesta el día de hoy. Y como dije, probablemente la mayoría de proyectos no pasen de un servidor DSS y si necesitas, pues escalarás a un segundo. El número seguramente, estoy seguro que es más que lo que ves en pantalla, el número máximo, o sea, es más de 4 esclavos definitivamente. Y la redundancia pues no tiene límite porque básicamente su límite sería hacer la misma cantidad de esclavos. Ese sería su límite, pero normalmente debe ser una cantidad menor. En el caso de la restauración o backup, pues sí es factible hacerse de forma manual o de forma automática y la restauración también se puede hacer pues digamos localmente o desde el servidor. El DSS me entrega también información estadística de los dispositivos, del rendimiento del sistema, de las cantidades de alertas, de la gestión de los dispositivos, del comportamiento de los usuarios. Hay mucha información por detallar. Aplicaciones, definitivamente, N aplicaciones, la mayoría asociado para centro de control. Solo aquí se mencionan algunos lugares tipo SMB, ¿no? Tiendas, cadenas de restaurantes, casinos, residencias, sobre todo condominios, Safe City, ¿no? Lo que es ciudad segura, ya con una versión especial de DSS, oficinas, edificios, entre otras cosas, en las cuales básicamente se necesita gestionar una buena cantidad de dispositivos, principalmente cámaras, se complementa con controles de acceso o videoporteros, se tiene que gestionar usuarios sobre todo, y se necesita que el sistema sea bastante automático, bastante eficiente en cuanto a las alertas y no depender pues tanto de las personas porque pocas personas no pueden atender demasiados dispositivos, llámese demasiadas cámaras. Algunas cuestiones aquí sugeridas, por ejemplo, una tienda, ¿no? Un escenario de tienda podría tranquilamente ser pequeño, tener una buena cantidad de cámaras, pero tal vez no tan grande, ¿no? Pero necesita gestionarse tal vez usuarios, trabajadores, clientes VIP, se necesita gestionar controles de acceso, tal vez videoporteros, algunas cámaras con inteligencia, entonces tranquilamente se puede trabajar con un DSS versión básica, ya sea DSS Express en software o DSS 4004 si la cantidad de dispositivos lo merita. Una cadena de restaurantes, pues
probablemente la cantidad de cámaras sea un poco mayor, pero no necesariamente son demasiadas. En un restaurante pues hay unas cuantas cámaras, no sé, se me ocurren menos de 10. Una cadena de restaurantes probablemente tenga 10, 20 tiendas por lanzar un número. Entonces la cantidad de cámaras no superan los 1000, probablemente sean 100, 200 cámaras en distintos locales. Entonces un DSS 4004 que gestiona hasta 256 canales podría servir. En este caso un DSS Express licenciado podría ayudar por la cantidad de canales, pero se sugiere trabajarlo con Pro por las necesidades de gestión remota que se tienen aquí, ya que es una cadena de restaurantes, es decir, no todos están en comunicación local. Eso sí lo podría hacer DSS 4004, y en este caso no DSS Express. Entonces el monitoreo remoto, tal vez el conteo de personas, por ejemplo, ¿no? Si se usa cámaras con inteligencia, mapas de calor, porque es un establecimiento comercial donde tal vez se quiere analizar el movimiento de las personas para tomar acción comercial, pues, algún tipo de inteligencia, es una sugerencia que se hace. Me preguntan si cuento con DSS Pro se puede actualizar a versión 7 o a versión 8. Bueno, si tiene DSS Pro, tendría que saber qué versión tiene. Bueno, seguramente no tiene versión 8 porque es relativamente nueva. Espero no se esté confundiendo DSS 7016 con DSS Pro. Entonces, si ya tiene DSS Pro Software, tiene versión 7. Migrarlo a DSS versión 8 vamos a decir, casi imposible. Habría que consultar alguna salvedad, pero normalmente la versión 8 es una nueva versión que se ha lanzado justamente para ayudar a facilitar un poco la flexibilidad. Como dije, inclusive se puede, como dije al inicio, se puede migrar de DSS Express versión 8 a DSS Pro versión 8, mientras que eso no se puede hacer en versión 7. Entonces, no es imposible, pero sí tiene algunas salvedades. Entonces, eso ya habría que conversar según el dimensionamiento del proyecto. Probablemente o existe la posibilidad de que las necesidades del proyecto ameriten que no se pase a versión 8 porque algunas cosas se van a reducir y más bien va a ser contraproducente. Entonces, eso sí habría que evaluarlo según cada proyecto. Si tiene DSS 7016, la versión de hardware, pues esa es una versión all-in-one y va a seguir siendo all-in-one. No puede pasar a versión software porque son dos productos diferentes. Eso sí hay que tenerlo en claro. En una aplicación de casino, por ejemplo, definitivamente es mucho más robusta en la exigencia, se requiere video a alta resolución, a alto flujo, mucha gestión de usuarios, respuestas rápidas en las alertas, inteligencia de personas, tal vez de vehículos, todo tipo de alertas y seguimientos, smart tracking, etcétera. Así que a este nivel sí se sugiere trabajar con la versión Stop, que serían la 7016 All-in-One, o la versión de CC Pro en la versión software. En una solución residencial también es parecido a la de una cadena de tiendas. La cantidad de dispositivos es ligeramente grande, pero no tan grande. Y las necesidades de, digamos, de dispositivos podrían cubrirse con DSS Pro o con DSS 4004S2. En el caso de seguridad ciudadana, definitivamente, si es algo básico para seguridad ciudadana, tiene que empezarse con DSS 7016. Y si se quiere hacer o se tiene proyección a crecer mucho o a tener funciones muy avanzadas, pues definitivamente se sugiere usar DSS Pro o inclusive, como dije ya en repetidas oportunidades, usar una versión especial de DSS Pro, versión Safe City. En escenarios de oficina, pues puede trabajarse con All-in-One, ya que la cantidad de dispositivos puede ser grande, pero, o puede ser mediana, bueno, dependiendo del proyecto, pero todo suele ser local, entonces probablemente no se tenga mayor necesidad que una solución all-in-one, que justamente está principalmente apuntando a un tema local. Bien, finalmente y para terminar, nos hemos extendido ya buena parte del tiempo, igual de antemano agradezco su conexión, su tiempo de conexión, creo que
no solo la mayoría ha permanecido, sino que algunos se han ido conectando ya sobre la marcha. Y en esta última parte, y es importante para terminar de cerrar la idea y más o menos enfocarnos en qué tipo de DSS podríamos escoger, tenemos esta lista comparativa. A ver, permítanme aquí un segundito, por favor. Ok. Aquí, por ejemplo, se compara DSC Express, la versión gratuita, con la versión Express Plus. Todo esto es en DSC versión 7, DSC Software versión 7. Aquí no hay nada de la versión 8 porque, como les digo, es totalmente nueva. Solamente se los he comentado para que consideren proyectos nuevos, hacer las consultas respectivas en caso sea necesario. En muchas ocasiones, probablemente se les siga sugiriendo usar la versión 7 porque puede ser más conveniente para el mercado local. Sobre todo por el tema de licencias. Y se compara también con las versiones de DSC All-in-One. Entonces, en el caso de licencias, bueno, la Free es free, es gratuita. Si compras para el Express es perpetua, para la Pro también es perpetua, pero las versiones All-in-One no usan licencias. Simplemente es que compras el hardware y ya tiene toda su capacidad de canales y funciones y eso es todo. Ya compraste todo y eso ahí queda, ni escalas ni reduces. En el caso del sistema operativo, pues ya se dijo, las versiones de software son basadas en Windows, las de All-in-One son basadas en Linux modificado. En el desplazamiento, perdón, en el despliegue de los dispositivos, en este caso las versiones de SS Express es de simple servidor, ¿no? Un servidor y pues algunos clientes, operadores, mientras que la versión Pro en software sí tiene posibilidad de trabajar de forma distribuida, como lo hemos estado viendo, ¿no? Distintos hardware con redundancia, con máster y esclavos, etc. Y en el caso de las versiones Pro o las versiones All-in-One, pues lo propio, ¿no? La versión básica es simple y la versión completa es distribuida. Si no me equivoco, aquí puede trabajarse hasta un máster y 2 o 3 esclavos, mientras que en la versión Pro Software sí puede ser un máster y más esclavos, más de 4, como dije, me parece que son 7 u 8, si no estoy equivocado. En el caso de Hot Standby, pues DSS Express no lo soporta, o sea, no puede tener una redundancia del servidor general o servidor master si se tiene también esclavos. Solo se puede hacer con las versiones All-in-One o con el DSS Pro. Si queremos trabajar en cascada, es decir, master y esclavos, pues lo podemos hacer con DSC Pro solamente. Entonces, ahí sí es una de las razones por las cuales se sigue promocionando más DSC versión software que hardware. En este caso, si vas a tener un servidor único y una cantidad de dispositivos, pues eso sería todo y listo, ¿no? Aquí no tienes mayor posibilidad de trabajar de manera escalonada, ¿no? En el caso de la cantidad de canales de video, la versión Express Free, 64 canales y pagas licencia hasta 256. En el caso de la All-in-One, de frente tienes los 256. En el caso de las versiones Top, la All-in-One te da 1000 canales, mientras que la Pro te da hasta 2000 canales. Sigue siendo la versión más robusta del portafolio en ese sentido. Y si quieres trabajar más de 2000 canales, pues tienes que agregar más servidores. Otros parámetros, por ejemplo, los anchos de banda o tasas de procesamiento que habíamos hablado. Para DSS Express es máximo 350 megabits. Así tengas una tarjeta de red gigabit en tu computadora o en el servidor donde está trabajando el software, pues el máximo procesamiento del software es 350 megas como transferencia de entrada de video. Vamos a decir, tantas cámaras a tanta resolución con tanta tasa de bit cada uno, como máximo en total pueden sumar 350 megas para que los reciba tu DSS. Más que eso no va a poder procesar. Entonces, los 2000 canales también es relativo, porque si tienes 2000 canales y cada canal te ocupa, vamos a decir, no sé, vamos a poner un caso extremo, cada canal te ocupa 40 megas, pues sería, bueno, me perdí en el ejemplo, dijimos, por ejemplo, 100 cámaras, ¿no? 100 cámaras cada una con 40 megas, serían pues, o cada una con 4 megas. Entonces, 100 cámaras con 4 megas son 400 megas.
Entonces, definitivamente, no llegas ni a los 2000 canales, pero ya superaste la tasa de transferencia de entrada. Ese es un parámetro importante a la hora de dimensionar tu producto. Ahora, 4 megas, pues puede ser una cámara de 4 megapíxeles o puede ser una de 2 megapíxeles. Entonces, hay que tener cuidado. Ahora, si las vas a transferir en stream secundario, en baja calidad, pues probablemente te consuma muy poco. Entonces, tienes que jugar con todas esas posibilidades. ¿Cómo lo piensas ver? ¿Cómo lo piensas transmitir? ¿Qué cámaras vas a colocar? ¿Qué resolución y cómo la vas a configurar? ¿Qué tasa de bit va a tener cada canal? ¿Tu versión de DSS soporta esa tasa de transferencia? ¿Excediendo los canales o no excediéndolos, la cantidad de canales? Entonces, son factores que hay que cruzarlos. Hay que hacer match para poder saber si finalmente la versión me es de utilidad. Si no, puedo migrar a otras versiones. Por ejemplo, DSS All-in-One soporta en la versión básica lo mismo y en la versión Pro hasta 600 megas. En DSS Pro en software también hasta 600 megas como tasa de transferencia máxima. Almacenamiento también. Si vas a grabar en el mismo DSS, si tienes un servidor con el DSS instalado y tienes discos duros en esa máquina, pues es una grabación local. O si tienes el DSS All-in-One que soporta discos duros y vas a grabarlo localmente, pues tienes también una máxima transferencia. Entonces, de repente, tienes 100 cámaras Full HD, cada una de 2 megas, son 200 megas. Pues los 200 megas sí los puede procesar tu DSS Express Plus, porque procesa hasta 350. Pero no los puede grabar porque solo graba hasta 150 megas. Entonces, solamente una parte de las cámaras las podrás grabar localmente. O lo otro es simplemente que las redirecciones las vuelvas a sacar por la red hacia, llámese hacia pues un EBS, ¿no? Hacia un storage para almacenar. Entonces hay que calcular entrada, salida y grabación. Y para eso tienes en las hojas técnicas el detalle de cuánta tasa de transferencia puede consumirse en la entrada, en la salida y en la grabación. ¿Ok? Esto solo para dar la idea de cómo sería el dimensionamiento. Máximo número de servidores, aquí está. Las versiones básicas son de simple servidor, las versiones Pro soportan distribución, pues aquí está, DSS Pro hasta 20 servidores en total. Mientras que la versión All-in-One solo hasta 5 servidores. Ahí está la respuesta a la pregunta de ese momento. El máximo número de usuarios en línea, o sea, cuántos usuarios se pueden conectar. Si tienes DSS Express versión gratuita, es como un Smart PCS, solo un usuario se conecta y ya. Es para un uso muy básico, muy local, ¿no? De un pequeñísimo proyecto. Si pagas la licencia, hasta 10 usuarios se pueden conectar a la vez. Algunos ven desventajas en el DSS Express Free versus el Smart PCS, que te daba algunas otras capacidades, pero definitivamente está basado en cámaras básicas, es decir, visualizar, grabar y recibir alertas. No tiene tanta compatibilidad con la inteligencia y todas las funciones nuevas de los productos nuevos de DAWA que DSS Express sí posee compatibilidad, no Smart PCS. Entonces, ahí está la compensación. Te limita tal vez en algunos números, pero te ofrece otras prestaciones. Y finalmente, DSS, Smart PCS está quedando de lado y está quedando desactualizado. Cada vez va a ser menos compatible con los nuevos productos. Bueno, si pagas licencia, hasta 10 usuarios conectados a la vez, no importa si están conectados por red, si están localmente, si están desde la aplicación DSS de smartphone, son 10 usuarios a la vez. DSS Pro hasta 200, las versiones All-in-One 10 y 50 respectivamente. Aquí también sigue ganando DSS Pro versión software. Algunas funciones, por ejemplo, algo que no soporta Smart PCS son canales ONBIF. Smart PCS solo te permite dispositivos de DAWA. Entonces, DSS Express en su versión free ya soporta ONBIF. ¿Cuántos canales? No está en esta tabla, pero lo puedes ver en hoja técnica. Bueno, es una pequeña cantidad, me parece que son 8 canales. Si pagas la versión Plus, pues continúas teniendo canales ONBIF. Bueno, todos al final soportan canales ONBIF, la diferencia está en la cantidad. Eso no lo han puesto aquí porque hay que chequearlo en hoja técnica. Canales conectados por P2P de forma libre, pues también es soportado, pero en este caso solo por las versiones de DSS Express, no las versiones Pro ni All-in-One, porque las versiones All-in-One son como un NVR, agregas los dispositivos con su dirección IP, no por P2P. La versión de DSS Express Free es como un Smart PCS, está orientado para proyectos muy básicos en los cuales sí necesitas agregar dispositivos por P2P con su número de serie. Y el DSS Express, perdón, el DSS Software Pro
pues ese tampoco lo soporta porque se supone que es para un alto proyecto en el cual no te vas a conectar por P2P, pues tienes que tener una conexión robusta, permanente, con IP fija, como debería ser un proyecto de ese nivel. El autorregistro es principalmente soportado por las versiones top. Hablé al inicio de que el cliente se puede conectar al servidor en lugar que el servidor busque al cliente. Esa función está disponible solo para las versiones top, DSS 7016 o DSS Software Pro. Algunos otros números que lo vamos a saltar ya más rápidos, por ejemplo, la gestión por Active Directory solamente en las versiones top, la conexión por iSCSI para una conexión directa con un storage, pues solamente en las versiones licenciadas o de pago, no en la versión Express Free, lo cual es poco probable, pero bueno, si alguien tuviera necesidad tendría que pagar licencia. Backup de los dispositivos, bueno, básicamente es las versiones top. Gestión de video wall, esto inclusive me parece que ya no está en la versión de SS Express ni siquiera licenciada. Hay que revisar hoja técnica o consultarlo cada vez que adquieran un proyecto. Video Wall me parece que está a partir de la versión Pro solamente. El tema de mapas en las versiones top. El tema de gestión de personas sí está disponible para todos hasta ahora. El conteo de personas también, aunque me parece que ahora no está disponible en la versión free. No estoy seguro, hay que revisarlo. Como les digo, han habido algunos cambios en el tiempo. El mapa de calor sí disponible para todos, el reconocimiento facial también. La diferencia es básicamente cuántos canales, eso hay que validar en hoja técnica, ¿no? ¿Cuántos canales de reconocimiento facial puede gestionar DSS Express Free, la Plus, la Pro, etcétera? Si, por ejemplo, aquí habría una ventaja en el DSS Express Free versión 7 versus el DSS Express versión 8 Free, porque el DSS Express versión 8 no tiene algunos módulos complementarios como el intercomunicador, control de acceso, solamente se basa en la parte de video. Entonces habría que decidir de forma adecuada. El reconocimiento de placas, el control de acceso a intercomunicadores está disponible para todas estas versiones, básicamente diferenciándose en la cantidad de dispositivos que puedan gestionar. La asistencia solo está disponible en DSS Pro, por lo que habíamos mencionado al inicio. La gestión de POS, el sistema de inteligente, lo que es videoportero, control de acceso al alarma, las funciones de tráfico y de radar solo están disponibles para DSS Pro versión software. Ahí sí son una de las razones por las cuales se sigue promocionando más DSS software. ¿Ok? Bien, ese es el contenido de hoy. No sé si alguien tiene alguna consulta final. No he visto más consultas. Como siempre, les agradezco mucho por su tiempo, por su atención y su participación. Y bueno, en este caso será conmigo hasta una próxima. Les agradezco mucho y que tengan buenas tardes.